Es bueno estar de vuelta. Tuvimos unos días afuera. Va a ser un año donde vamos a viajar bastante, pero lo importante es que volvemos, ¿no? Que pudimos volver, gloria a Dios, y estar aquí con ustedes. Esta semana el Señor puso una palabra en mi corazón, una palabra que tal vez la decimos, la usamos en nuestro lenguaje frecuente, pero tal vez no entendemos el contenido espiritual poderoso que tiene esa palabra. Y es la palabra trascendencia. La palabra trascendencia hoy es algo que se ha familiarizado, digamos. Es decir, todo el mundo quiere trascender. Todo el mundo quiere sobresalir. Quiere estar por encima de los límites. Justamente trascendencia significa ir por encima, es decir, más allá de ascender. Ascender es subir, trascender es subir mucho más, es decir, sobrepasando los límites. Y una de las cosas que el Señor me estuvo hablando, sobre todo estuve ministrando en el liderazgo allí a los pastores y a los líderes de Arrecifes, pero estuve ministrando acerca de lo que es justo, ¿no es cierto? De la justicia del Señor, que es hacer exactamente lo que hay que hacer, ni de menos ni de más. Y costaba a veces encontrarle ciertas ilustraciones o explicaciones para que nos vayamos dando cuenta donde a veces hacemos una de más, que generan dolor, generan problemas. Hacer de menos también, pero es mucho más doloroso y más peligroso cuando intentamos hacer una más. Y a veces esa motivación de hacer una más, que tenemos de sobresalir, de sacar la cabeza por encima tal vez de un contexto que no nos fue favorable. Hoy en día, con tantos medios a disposición, uno lee permanentemente mensajes de personas que quieren trascender. No importa si lo que dicen es cierto o no es cierto, lo importante es decir algo original, algo que después los demás van a copiar, van a retuitear, van a compartir como si fuera cierto, pero con el simple deseo de trascender. Hay un pasaje en Proverbios que hace muchos años, recordé que hace muchos años atrás, uno de los pastores que fue un gran referente para mí, me estuvo explicando cuando yo era un pastor recién haciendo los primeros palotes, ¿no? Los primeros rudimentos. Y es un pasaje que está en Proverbios, capítulo 22, verso 28. Que pareciera un consejo extraño, ¿no es cierto? Pero que tiene el poder de explicar el peligro de la trascendencia, el peligro de querer hacer una más. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así, ¿qué clase de mandamiento es ese? Es un mandamiento que de alguna manera nos ubica en una manera sana de encarar la vida. Es decir, nosotros debemos vivir nuestra vida en función del plan que Dios hizo para nosotros, más allá de ese deseo irrefrenable que tenemos a veces de ser diferente, de destacarnos, de ser el mejor en algo, de querer resaltar en una mediocridad que hay también muy abundante.
Pero trascender es eso, es traspasar los límites del ascenso. O sea, querer crecer más allá de lo que te da el pantalón. Y los filósofos, durante muchos años, de Platón en adelante estoy hablando, se preocuparon y discutieron mucho acerca de cuáles eran los valores que valían la pena trascender. Es decir, la trascendencia, el ir más allá de lo normal, de lo posible, y descartando miles de opciones, se quedaron en 4. Dijeron, solamente hay 4 cosas a las cuales se le puede permitir trascender. La verdad, es decir, ir en la búsqueda de la verdad, más allá de lo que cualquier otro antes haya buscado la verdad, tratar de ir más profundo en la ciencia, en el conocimiento, en la búsqueda de la verdad, que las generaciones trasciendan en esa búsqueda. La segunda es la belleza, en el arte, en las manifestaciones de carácter espiritual, que podamos trascender a algo más bello, lograr algo más hermoso que lo que lograron nuestros antepasados, mejorar aquello que para nosotros es el placer de contemplar la belleza, ¿no? Tuvimos un gran músico que fue Johann Sebastian Bach, pero luego hubo Mozart, Vivaldi, trascendieron, fueron mejores, rompieron los límites con las mismas 7 notas y escribiendo música para los mismos instrumentos tal vez. Y en la belleza, dijeron los filósofos, vale la pena trascender. Si vas a hacer algo que sea más lindo que lo que ya hay, si no. El tercer valor que destacaron los filósofos que valía la pena trascender era la bondad. Tratar de ser más bueno que lo que han sido buenos con nosotros. Es decir, mis padres han sido buenos conmigo, pues yo seré más bueno con mis hijos. Para que la próxima generación, para que en el futuro la gente sea mejor, pueda disfrutar de una bondad trascendente. Y así hubo hombres que seguramente trascendieron, consagrándose a sí mismos en su bondad, en su amor. Y una cuarta cosa que a mí me pareció al principio, tuve que analizarla, pero está a la par de la verdad, a la par de la belleza y a la par de la bondad. Los filósofos dijeron que la unidad debe ser trascendente. Porque más allá de las distancias o de vivir en tiempos diferentes, nosotros podemos lograr una unidad trascendente, una unidad de pensamiento, una unidad de propósito, una unidad en cuanto a los valores, en cuanto a la formación de una familia, de una congregación, de una nación. Tal vez hoy vivimos ciertas dificultades porque no han trascendido los valores de los padres fundadores, ¿no? Y hoy tenemos otros valores. No nos mantuvimos unidos a esas cuestiones. Pero si el pasaje es un pasaje bíblico y la Biblia se interpreta a sí mismo, tenemos que ver bien dónde comienza este concepto para que nosotros lo podamos poner en práctica. Comienza en los mandamientos. Cuando Dios le da los 10 mandamientos y lo escribe con su propio dedo en las tablas a Moisés, hay uno de los mandamientos que pareciera para nosotros estar en una zona de frontera.
Los primeros 3 mandamientos es de nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no los adorarás. Luego no tomarás el nombre de Dios en vano, no le llamarás Dios a cualquier cosa, eso significa no tomar el nombre de Dios en vano. Vano es vacío, llamarle a algo que no tiene vida, que no tiene espíritu Dios, una estatua, una imagen. No te inclinarás, no los adorarás, no los servirás. Luego hay un mandamiento acerca de santificar un día para Dios. Decir, bueno, trabajar hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas, pero Dios demanda un día donde te acuerdes que no sos esclavo, un día donde puedas manifestar tu libertad, y ese día lo consagrarás a mí, el 7º día. En ese día no trabajes, en ese día no hagas negocio, en ese día no lo dediques a hacer todo lo que haces los otros días. Santifícalo, sepáralo. Tómate un día para mí, dice el Señor. Yo te doy los 7, pero no te pido los 7, te pido uno de los 7. Eso llega, hasta el día de hoy es una de las misiones más imposibles que existen, porque a algunos hermanos les cuesta andar un par de horas para Dios, no un día. Es decir, hoy en día la demanda tal vez para Dios es 10 o 12 veces menor que la que había para los israelitas. Pero el mandamiento testigo de esta trascendencia es Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es el apóstol Pablo decía, es el único mandamiento que tiene una promesa en sí mismo. Todos los mandamientos anteriores son de preservación. No transgredirlos, porque Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los hijos sobre los padres hasta 3ª y 4ª generación y hace misericordia por millares. Eran mandamientos, digamos, de qué miedo, ¿no? Y otros mandamientos que son para la convivencia. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás cosas de tu prójimo. Pero honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa esto? Significa que Dios ha visto que tenemos la necesidad de habitar en familia. Y que hubo una gran parte de nuestra vida donde fuimos absolutamente dependientes, y si hemos sobrevivido esa etapa y hemos llegado a alcanzar cierto grado de independencia, y luego, más allá de la independencia, algunos se sentirán emancipados o autosuficientes y perderían la gratitud por aquellos que los asistieron y los guardaron y los cuidaron y los alimentaron y los bañaron y los cambiaron y le enseñaron a hablar y le enseñaron a caminar y le pusieron ropa y cuando estuvieron enfermos los cuidaron. Es como que en esa honra que el Señor de alguna manera lo mete dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? Este mandamiento tiene una promesa, que significa una relación con quienes son tus mayores, con quienes son las personas que de alguna manera te enseñaron a andar, estuvieron cuidándote cuando todavía no sabías distinguir la derecha de la izquierda. Y ser fiel, que es el verdadero, digamos, nombre de una persona de fe. O sea, la fe y la fidelidad tienen la raíz en la misma palabra. O sea, ser fiel es la condición de ser confiable, de ser una persona que realmente tiene fe y a la que yo le puedo tener fe. La Biblia está escrita para los santos y fieles. Es decir, tal vez con ser santo no era suficiente.
cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, él le pone a los santos y fieles que están en Corinto y a los santos y fieles que están en las diferentes ciudades. Es decir, personas que se han separado, pero que a la vez conservan la fidelidad, conservan una relación confiable, es decir, sin traiciones, sin reclamos más allá de lo que nuestros padres no pudieron dar. Tal vez alguno dirá, bueno, ojalá mis padres hubieran sido, no sé, Bill Gates y no sé qué. Mis padres se hubieran conocido en Inglaterra o en otro lado, pero no. Los padres son los padres que tenemos y si hay algo que no hemos podido elegir, es eso. Son los que tuvimos. Y hay una honra de parte nuestra que ellos merecen y hay un premio de parte de Dios para el que supera todos los inconvenientes que puede haber entre la relación entre un padre y un hijo. Porque aquí este mandamiento no dice que honres a los padres que lo merezcan. Dice que honres a tu padre, el que tenés vos. Porque hay un principio de fidelidad. Hay un principio de no traspasar los límites y de entender. Voy a poner otros ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 12. Donde hay un ejemplo claro de lo que es el sentido de trascendencia. Dice, se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Usted cree que el Espíritu Santo eligió las palabras al azar? Ninguna palabra en la Biblia está puesta al azar. Todas tienen un significado. Y si usted lee bien en este verso, la pregunta que yo le hago me la puede contestar. ¿El reino de quién era? ¿De quién era? No, el reino era de Salomón. Lea bien. Se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino, el de Salomón, fue firme en gran manera. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? ¿El reino de quién era? Pero el trono de quién era. El trono siguió siendo de David. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que caminamos a veces sobre los pies, sobre los zapatos de alguien que nos marcó el camino. Salomón no le tocó gobernar desde la nada, desde cero, inventar la pólvora. Él siguió todas las instrucciones que su padre le dio. Si usted lee detenidamente la Biblia, se va a encontrar que David en su lecho de muerte, quedándole pocos días, él le dio a Salomón instrucciones acerca de un montón de cuestiones. Y todas esas instrucciones eran para que él sea un mejor rey. Y Salomón no fue un hijo que dijo, bueno, ahora que soy el rey yo voy a hacer las cosas a mi manera. Ahora la manija la tengo yo, viejo, vos estás viejo. ¿Eh? Vos sos la generación pasada, vos ya estás, caducaste, fuiste, pasaste a valores. No. Salomón fue un mejor rey porque escuchó los consejos de David. Y Salomón, una vez en el trono, escribió para que su consejo pasara a las próximas generaciones. Si usted lee el libro de Proverbios, por ejemplo, los 3 libros que escribió Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, y algunos salmos también son de Salomón, algunos. Algunas Biblias aclaran que el salmo es de Salomón. Pero, por ejemplo, en el libro de Proverbios, lo podemos dividir en 2 grandes listas de consejos. Están los consejos de un padre y un hijo,
y los consejos de un rey a otro rey. ¿Por qué? Porque Salomón sabía que su hijo iba a ser rey y que por generaciones la casa de David iba a tener un rey sentado en el trono. Entonces, él escribe consejos relacionados con ciertas cosas que pasaron en la familia, recordando errores que cometió su padre David, pero él, sin mandarlo al frente y sin renegar de David, da consejos a su hijo para que no caiga en los errores en que cayó David. Si uno lee detenidamente y conoce la historia, se va a dar cuenta. Cuando él le habla de la mujer extraña, cuando él habla de ciertas tentaciones que hay en la posición de rey, donde uno puede hacer casi cualquier cosa. Y luego le da consejos para gobernar, es decir, Salomón siguió en la línea de su padre, porque sabe que cuando alguien se frustra, y esto es ahí donde viene una parte muy importante, cuando alguien se frustra en su deseo de trascender, se victimiza. Y es ahí donde Satanás toma la ventaja. Muchas personas hacen cosas que se autojustifican en su posición de víctimas. La vida lo engañó, el mundo lo engañó. Lo estafó no sé quién, le mintió no sé cuánto, sus padres lo castigaron, su novia lo traicionó, y en esa posición de victimizarse dan por válido cualquier reacción, cualquier acción para cobrarse la satisfacción de una venganza, una retribución, hacer valer su derecho, trascender, acá estoy yo, no me voy a bancar esto. Entonces levanto la mano, entonces levanto la voz, entonces me hago oír. Y todo parte de la frustración de ese deseo de trascender, de no haberlo logrado. No, pero a vos mamá te quería más que a mí, ¿eh? Vos eras la preferida. Eso es una posición perfecta para que Satanás diga, bienvenido, tengo un lugar para entrar. Voy a acentuar esta brecha al punto tal de que estos hermanos se odien. Usted dele 1 metro a Satanás, se la clava en un ángulo. No puede abrir brechas, no puede permitirse esas cosas sabiendo que estamos en una lucha espiritual. No puede permitirse sentirse frustrado, porque Cristo Jesús es el que suple todas nuestras frustraciones. Él es el que sufrió por nosotros para que no tengamos que pasar por esto. ¿Qué es lo que provoca el deseo de trascendencia? Ahora ya en cuestiones de carácter espiritual. Lo que en las iglesias durante muchos años atrás se llamaba estar en otro espíritu. Yo soy de la época donde apareció un hermano con una cosa media japonesa, y dice, no, está en otro espíritu esto. Entonces yo, por ejemplo, que era pastor antes de los 30, yo estaba en otro espíritu, estaba en el espíritu de la juventud, ¿no? Parecía una canción de Nirvana, ¿no? Estaba en la rebeldía, en la adolescencia del ministerio pastoral. Entonces cantaba canciones que algunos cuestionaban. Recuerdo un día que cantamos una canción que hoy en día ustedes dirán, qué vieja esa canción, ¿no? Pero cantábamos Moradora de Sion y la gente decía, ¿qué es esa porquería? O cantamos Será la tierra llena de su gloria, la de Marco Barriento, ¿no? Como tenía un riff medio de salsa,
¿Qué es esta porquería? Pero como yo cantaba los himnos, gozaba de ciertas cosas extrañas. Por un lado, era un joven, y los jóvenes de mi generación, que no eran pastores, no me querían. Competían conmigo, competían a ver quién tenía más unción, quién tenía más palabra, quién tenía... Y los viejos de la iglesia, todos los pastores viejos, me amaban. Y eso generaba una brecha, una frustración mayor para los muchachos de mi edad que no habían logrado ser pastores. Y realmente era una situación muy incómoda de vivir dentro de la congregación, al punto tal de que en un momento renuncié al ministerio por eso. Dije, esto no es para mí. Fui y presenté mi renuncia. No me la aceptaron, pero yo fui a renunciar. Es importante entender que no puede haber esos espíritus de adolescencia en una congregación que es el cuerpo de Cristo. Miren, Números capítulo 11, verso 16. Hay un principio de la delegación. Cuando hablamos de la próxima generación, cuando hablamos de cómo vamos a educar a nuestros hijos, cuando hablamos de cómo vamos a ejercer nuestro liderazgo, dice Números 11, verso 16. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. En primer lugar, personas que dentro de su tribu eran reconocidas como líderes. Ancianos, personas más maduras, y principales, personas que tomaban decisiones, a los que los demás seguían. Así que estas personas tenían suficiente mérito propio para estar en el grupo de los 70. Amén. Individualmente eran valiosos, ¿sí? Pero no estaban completos. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y los pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Individualmente tenían méritos, pero no podían liderar con un espíritu diferente. Y no está diciendo le voy a poner el Espíritu Santo, no, está diciendo Dios acá específicamente, le está diciendo el espíritu que está en ti, el que te mueve a vos, el que te mantiene a vos en relación conmigo, el canal por el que te bajan a vos instrucciones, la forma en la que yo tengo de compartir, de mantener la comunión contigo. Ellos tendrán que tener la misma para que no haya divisiones, para que no haya celos, para que no haya competencia, para que no se pongan el pie el uno al otro, intenten ganarse el favor por estar más cerca. El espíritu que está en ti, ese es el que quiero que tengan ellos y no otro. Por más que tengan mérito. Pero espiritualmente, la unidad aquí es un valor que trasciende. Cuando hablamos de David y hablamos del trono de David, usted dice, bueno, pero el trono de David lo heredó Salomón, y uno diría, a partir de ahí, y aparte de haber hecho Salomón un reinado excelente, de haber reinado 40 años en paz y ser un referente de sabiduría de su tiempo, uno podría decir, bueno, de ahí en adelante ya no fue más, ya después fue el trono de Salomón. No. Segunda Crónicas, capítulo 29, verso 27, y luego el que sigue, si no me equivoco, ya pasa al capítulo 30, ¿no es cierto? Verso 1. Yo tengo acá los versículos por separado. Usted tiene la Biblia, algunos la tendrán, no sé. Los que tienen la Biblia.
27 es el último verso del capítulo 29, ¿no? Eso demuestra la agilidad que hay para leer la Biblia. Es más difícil que destapar un cañón. Segunda Crónica 29, verso 27, del rey Ezequías. Y después viene el 31. Pero lee el 29-27. Dice, y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Vea este escenario. Se murió un rey que era tan malo que no lo querían ni en el cementerio. Si usted lee la historia de Acaz, Acaz fue un rey horrible, idólatra, un desastre. Murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, la ciudad de los reyes, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes. No sea cosa que cuando van a visitar a los reyes digan, ¿y este quién era? Acaz. Era un desastre este tipo. Lo enterraron en otro lugar. ¿Y su hijo cómo se llamó? Entonces, si Ezequías era el hijo de Acaz, ¿cómo se llamaba el padre de Ezequías? ¿Cómo? De vuelta. Si Ezequías era el hijo de Acaz, ¿cómo se llamaba el padre de Ezequías? Entonces hay un error en el versículo que sigue. Porque dice, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Por qué David es el padre de Ezequías? Porque hay una paternidad espiritual. Hay una paternidad natural que si Ezequías hubiera heredado los rasgos, las características de su padre Acaz, tal vez al trascender hubiera sido un rey más malo que Acaz. ¿Me comprende? Hubiera tratado de superarlo. Hay una historia en Israel que el hijo de Salomón, Roboam, hijo de Salomón, dijo, mi padre cobró impuestos caros, yo voy a cobrar mucho más. Y dividió el reino. Pero acá vemos que hay, así como leímos recién, el espíritu que recibieron los 70 príncipes era el que estaba en Moisés. Acá vemos que para gobernar con rectitud, para hacerlo recto delante de Jehová, Ezequías eligió un padre espiritual que no fue Acaz, que fue David. Siguió su ejemplo, se mantuvo dentro de los límites, como dice aquí, no traspasó los linderos como los traspasó Acaz en su trascendencia para mal, sino que se volvió a los límites que había marcado David. Es decir, podemos entender que en la carne podemos tener un padre, pero en el espíritu nosotros tenemos que elegir de quién vamos a recibir esa influencia, esa paternidad de carácter espiritual. Cuando leemos la historia de Eliseo y Elías, una historia muy conocida que se usa mucho para tirar el saco, pero que tiene un contenido más profundo. Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Elías sabía que él iba a ser arrebatado por el Señor o que iba a morir. Él no sabía exactamente qué, pero sabía que iba a ser quitado de Eliseo. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué le está pidiendo? La doble porción no significa, no está referida a la cantidad. La doble porción en Israel era la herencia del primogénito. Es decir, el primogénito recibía por encima de sus hermanos la autoridad para seguir gobernando la casa. Entonces era el accionista mayoritario de la herencia. El primogénito recibía la doble porción. Si por ejemplo eran 4 hijos, la herencia se dividía en 5. 2 partes para el primogénito y una parte para cada uno de los otros hermanos. ¿Se entiende? ¿El que bien? Es decir, lo que está pidiendo Eliseo es ser el heredero espiritual de Elías. ¿Por qué? Porque Elías había formado una compañía de profetas, una escuela de profetas. Eran muchos los profetas que había en Israel, que aprendieron, que recibieron el espíritu de Elías para profetizar. Pero Eliseo no quería ser uno más. Él quería ser el primogénito. Entonces, es difícil, le dice Elías. Esto que me estás pidiendo es una cosa difícil. Vas a tener que a partir de ahora pegarte conmigo como una estampilla. A partir de ahora, vos me vas a tener que seguir. Dios me va a venir a buscar en cualquier momento. Más vale que vos te pegues. Si vos querés ser mi heredero, tenés que ser el tipo más cercano a mí que exista. Y si usted lee la historia, y cantábamos en la escuela dominical, Eliseo, quédate aquí, que me voy, ¿no? ¿Se cantaban los chicos o no? Ya no, esa no la canta más. Pero Elías le decía, quédate acá que voy a Gabaón. Y Eliseo decía, ¿qué? Yo voy con vos. Bueno, dale, vamos. Y así Elías le iba diciendo, quédate acá, Eliseo, que yo voy. Y Eliseo le decía, vive mi alma delante del Señor, que yo voy con vos. A donde vos vayas, voy yo. ¿Y qué pasó? Heredó esa unción. Él heredó ese manto. Y él fue un profeta en lugar de Eliseo. Hizo los mismos milagros que hizo, o gran mayoría, caminó por el agua, resucitó muertos, hizo descender fuego, hizo cosas tremendas. ¿Por qué? Porque entendió que un legado espiritual demanda compromiso, dejar distracciones, enfocarte en lo que quieres recibir. Jesucristo no tenía falsa humildad, porque a veces confundimos la humildad. ¿Sí o no? La humildad es que vos te mires con los demás y te sientas menos, eso es humildad. Jesucristo no hacía eso. A Jesucristo cuando lo apuraban el tipo te decía así, o sea, ¿vos sos más grande que Abraham? Sí, dijo Jesús, antes que Abraham fuera yo soy. Pero Moisés escribió en la ley. Moisés, ¿sabés lo que escribió Moisés en la ley? Escribió de mí Moisés en la ley. Si ustedes leyeran bien, descubrirían que lo que Moisés escribió hablaba de mí. Hoy sería el tipo más soberbio del mundo, si lo tomáramos en los términos culturales de hoy. Jesús recibía la adoración. Cuando alguien venía y lo adoraba, él no lo echaba. Vemos claramente que en el Apocalipsis, Juan intenta adorar a un ángel, el ángel lo corrige, le dice, ¿qué estás haciendo? No, pero Jesús recibía adoración. Jesús aceptó que Tomás le diga, Señor mío y Dios mío. Jesús no tenía una falsa humildad. Él sabía quién era. Tenía la autoridad de ser quien Él era. Entonces cuando Él dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús te está diciendo, yo voy a pagar todos los derechos de piso. Si vos te juntás conmigo, yo voy a la cruz por vos. Vas a tener los beneficios. Yo resucito, vos vas a resucitar, pero sin cruz.
¿Entiende por qué nosotros somos más que vencedores? Porque Jesús fue a la cruz y resucitó. ¡Oh, gran victoria! Y nosotros vamos a resucitar sin ir a la cruz. Por los méritos de Cristo. Un día un pastor que se llamaba Cabrera dijo, es como la esposa del boxeador. ¿Cómo la esposa del boxeador? Sí, el boxeador se rompió a trompadas con su rival, ganó la copa, es el vencedor. Y luego fue a la casa y le llevó el dinero a la esposa, esa es más que vencedora. Porque no puso la cara. ¿Eh? Y nosotros no hemos puesto la cara, pero recibimos los beneficios. No una falsa humildad. Entonces cuando alguien te dice, aprende de mí, porque tiene algo para enseñar. Si no tiene nada para enseñar, bueno, pero si tiene, hermano. Si hay algo que podés aprender, humildad justamente está más relacionada con el deseo de aprender. Pablo tampoco tenía ese concepto de falsa humildad. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ya decir que él era un imitador de Cristo, ya era un montón. Ya decir que él era un imitador de Cristo era un montón. Pero que él a la vez te diga, ustedes aprendan de mí, imítenme a mí, entiende que está hablando de una transferencia espiritual, está hablando de mantener un legado vivo, está hablando del espíritu que estaba en Moisés, está hablando del trono de David, está hablando de la misma cosa, de mantener la pureza, de no querer inventar lo que está inventado. El mate tiene el agujero arriba. Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Y a la vez, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A los que se manejan de otra manera, ojo, está diciendo acá. Mirad el ejemplo que nosotros le dimos para ver con quién te conviene asociarte. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Muchas veces aparecen personas con una cosa novedosa, trascendente, pero veamos, ¿nos lleva a Cristo? A veces hay predicadores que yo les escucho y digo, ¿a dónde me quiere llevar este tipo? Si no me lleva a la cruz, si no me lleva a honrar a Jesús, si no me lleva a entender mi relación, mi unidad con Cristo, todo ese conocimiento me distrae, me separa del propósito. Solamente a veces me hace decir, ¿cómo sabe este tipo? Pero, ¿y a mí de qué me sirve? Entonces, todo lo que no nos lleva a Cristo, nos distrae de Cristo. Y se hace enemigo del propósito de Dios. Nuevamente, escribe en la carta de Hebreos, acordaos de vuestros pastores, Hebreos 13:7, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, estamos bajo el escrutinio público. Es decir, yo entiendo que hay muchos siervos que por razones de ministrar en congregaciones impresionantemente grandes, la gente no los conoce. No sabe nada. Me acuerdo un día, cuando yo estaba en una iglesia muy grande, me encuentro con un hermano que hacía mantenimiento en la iglesia, que reparaba las calderas y hacía esas cosas, y había ido a la casa del pastor que teníamos nosotros en ese momento. Y volvió, parecía que había visto un fantasma. Me dice, la heladera del pastor tiene un televisor. Y entonces él pone un coso de leche ahí y le pone y dice que hay
litros de leche adentro. Y le hace el pedido del supermercado. Porque la tiene programada para que haya siempre estas cosas. Entonces cuando él saca una, le aparece que tiene que comprar una. Y le estoy hablando de... No le estoy hablando de ahora, le estoy hablando de hace 20 años atrás de esto. Ya nuestro pastor tenía una heladera inteligente. Se la habrá regalado a alguien. Pero este estaba... Decía, yo en mi casa. Le digo, tranquilo, hermano. No podés hacer eso. Te estás equivocando. Vos lo que tenés que considerar a tu pastor es su conducta. Cómo es delante de Dios. Luego Dios tiene un trato particular con él en cuanto a la administración. Hoy diríamos, ¿la compró con la tuya? ¿O con la de él? La heladera. Hoy todo está en cuestión. Hoy todo el mundo quiere que no le toquen la de él. No hay nada más antibíblico que eso, que pensar que algo es tuyo. De Dios es la tierra y su plenitud, el hombre y todos los que en ella habitan. Cualquiera que piense que algo que hay aquí en la tierra es de él, contradice la palabra de Dios. Somos mayordomos del Señor, administramos para el Señor, pero nada es nuestro. Porque si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, Romanos capítulo 14, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Si yo miro a mi hermano pensando que él tiene algo que es mío, estoy equivocándome gravemente. Gravemente. ¿Qué debo observar? Fruto. ¿Qué debo ver en la vida de un siervo de Dios? Amor, paz. Es un tipo atribulado, es un tipo deprimido, es una persona a la que hay que andar sosteniéndole. No, tiene paz. Es una persona que tiene buen humor, tiene gozo. O es una persona que está siempre llorando, triste, amargado y quejoso. ¿Es una persona que se brinda a la gente o es indiferente? ¿Tiene amor? ¿Tiene bondad? ¿Tiene benignidad? ¿Es fiel? ¿Tiene dominio propio? O sea, eso es el fruto del Espíritu. Esa es la conducta que hay que considerar. Y entonces, si vemos a alguien que lo ha logrado, y yo muchas veces admiré a muchos hombres de Dios que estaban en un nivel superior a lo que yo podía haber logrado en mi búsqueda de Dios, traté de ser un imitador y anhelaba algún día ser como ellos. Termino. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, mire que los siervos de Dios, desde la primera letra de la Biblia hasta el final, todos los siervos de Dios fueron personas capaces de seguir instrucciones. No hay en la Biblia ningún hombre destacado de Dios que si se destacó por desobedecer, tuvo un final triste. Jonás se tuvo que tirar al agua. Sansón quedó ciego. Pero mientras se mantuvieron fieles al Señor, la característica fundamental de un siervo del Señor son personas que oyen, obedecen y avanzan. Entonces Pablo le escribe a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 1, ya termino. Tú pues, hijo mío, hay una identidad espiritual de Pablo con Timoteo. Sabemos que Pablo no era el padre de Timoteo, que el padre de Timoteo era un gentil, su madre era judía, pero el padre era un gentil. Pero ahí hay una muestra de lo que es la paternidad espiritual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Más allá de que tomamos este pasaje hablando de las generaciones, Pablo preocupado por Timoteo, Timoteo que tiene que preparar a hombres fieles, los hombres fieles que tienen que preparar a otros. Acá hay una cosa que pasa desapercibida y que es fundamental en este pasaje. Timoteo, lo que has oído de mí, eso es lo que tenés que enseñar. Me ha pasado muchas veces en grupos en la iglesia donde me entero que están enseñando algo que... ¿De dónde lo sacaron? Yo, pero ¿no tenés el material? ¿No te di yo el material? ¿No escuchaste la palabra? ¿No? ¿De qué estás? No, porque leí acá y tengo acá el libro de no sé quién y el de no sé dónde. Y entonces, ¿cómo haces para que estemos en el mismo espíritu si lo que estás enseñando no es lo que vos aprendiste, sino otra cosa? Se corta la delegación, se corta, traspasaste un lindero, te fuiste a sembrar del otro lado del alambrado. Si hay una palabra de parte de Dios para la iglesia, ¿por qué yo quiero que los grupos ECO se ministren la palabra que se predica aquí los domingos? Porque hay algunos que no vinieron el domingo o hay algunos que no la entendieron la del domingo, pero entonces la repasan en el grupo y toda la congregación tiene la misma idea, la misma palabra y escuchó el mismo mensaje y mantenemos la unidad por encima de cualquier otra exuberancia que pueda tener el enseñador. Si tiene para enriquecer el mensaje, pues que lo haga, pero no dé otro mensaje. No enseña otra cosa. Porque ahí es donde aparecen las divisiones, las preferencias. No, a mí me gusta este, a mí me gusta el otro. Porque no están hablando lo mismo. Lo que oíste de mí, esto. Hace un esfuerzo, esfuérzate en la gracia. Te va a costar, vas a tener ganas de hablar de lo que vos querés. ¿Tenés ganas de hablar de lo que vos quieras? Sí. Pero no hables de lo que vos quieras. Esfuérzate en la gracia. Lo que aprendiste de mí, esto es lo que tenés que enseñar. No hay falsa humildad ahí. Hay un mandamiento directo. Y yo sé que en nuestras cabezas las ideas a veces parece que están en ebullición. Sobre todo en la mía, que no puedo parar de pensar y estoy pensando en 10 cosas al mismo tiempo. Termino con esto, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, la verdad debe trascender. Todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, como la bondad, como la unidad, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué estás pensando? Y después para reforzar, te dice, lo que aprendiste y recibiste y oísteis y viste de mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿En qué estás pensando, hermano? ¿En qué estás pensando? ¿Es dueño usted de sus pensamientos? ¿O deja que los pensamientos fluyan hacia cualquier lugar? Porque el enemigo pone fichas en la brecha de nuestros pensamientos, donde nosotros tenemos algún alejamiento de la virtud, de la verdad, de la amabilidad, de la pureza. Ahí es donde el enemigo va a depositar su fichita para alentarnos al desvío, para alentarnos al desbarranco. Pero el apóstol dice, ¿quieren estar en paz? ¿Usted quiere tener paz? Pues entonces aprovéchese de lo que aprendió, de lo que vio, de lo que oyó, de lo que se ministró. Mire, 52 semanas por año,
52 oportunidades para tomar una decisión correcta. Nuestra vida depende de las decisiones que tomamos. 52 oportunidades para corregir el rumbo, 52 oportunidades por año para tomar una determinación y decir, esto no pasa más allá, tengo que corregir. Pero claro, si usted está ahí y no está de acuerdo. Había un amigo pastor, ahora ya fue pastor un tiempo y ahora está en cualquier cosa. Pero él predicaba y te decía, ¿está de acuerdo, hermano? Así avanzamos, pues si no está de acuerdo nos quedamos acá. Enseñaba una cosa y dice, ¿está de acuerdo? ¿No? Bueno, a ver, lo voy a explicar otra vez. ¿Está de acuerdo? Si no está de acuerdo, no avanzamos, porque si no está de acuerdo en esto, lo próximo que voy a decir no va a estar de acuerdo tampoco. ¿Estamos en comunión sin estar de acuerdo? Es imposible. Es imposible. Tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a tomar la cena. ¿Sabe lo que significa compartir el pan? Que estamos de acuerdo. Que somos un cuerpo, que vamos a un mismo lugar. No va el brazo para acá, la pierna para allá, la oreja para allá. Somos un cuerpo. Al comer un solo pan, estamos diciendo somos uno, una unidad. Hay un compromiso de solidaridad y hay un compromiso de enfoque. Vemos las cosas de la misma forma. Si no vemos las cosas de la misma forma, hay que esforzarse en la gracia para lograr que veamos las cosas de la misma forma. Si veo que me estoy desviando, si veo que me estoy alejando, yo entiendo que hay personas que están dispuestas a seguirte un tiempo y luego no. Y le voy a decir qué es la experiencia que me ha dado la vida en el camino del Señor. Lo último que se va es el cuerpo. Porque las personas que empiezan a tomar distancia contigo, empiezan a tomar distancia en su pensamiento. Ya empiezan a tener un pensamiento distinto del tuyo. Toman distancia, ya no piensan como vos, ya piensan que están en otro nivel, están en otra cosa. Entonces un día dicen, ¿qué hace mi cuerpo acá cuando mi mente está en otro lado, no? Y se van. Pasan los matrimonios, el tipo empieza a tener fantasía, empieza a pensar en otra cosa, le gusta la compañera del trabajo, se acuerda de lo vivo que piola que era cuando era soltero, y un día se fue. Y vos decís, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Porque lo que estás pensando hoy, ¿será lo que mañana vas a hacer? Si estás pensando hoy en una división, si estás pensando hoy en una separación, si estás pensando hoy en una renuncia, si estás pensando hoy en un abandono, si estás pensando hoy en algo negativo, es muy probable que hasta que no lo sometas y lo lleves cautivo, prisionero, lo derrumbes o lo tomes prisionero, ese pensamiento te conduzca a donde pensaste. Te lleve a donde tal vez no pensaste nunca. Miren, no tendría que contarlo, pero en el viaje a Mar del Plata con Marga ahí en el auto, íbamos recordándonos de personas que en un momento eran mi sombra. Estaban conmigo todo el tiempo. Y de repente un día, una mañana voy a ministrar a la iglesia del pastor Mancilla, mi amigo, y estaba la profeta Verónica Lugo de San Nicolás. Y yo estaba con el que era mi ayudante, teníamos un programa de televisión que se llamaba Liderazgo 21. ¿Usted cree que el Liderazgo 21 es de ahora? No, el Liderazgo 21 tiene 20 años. Teníamos un programa de televisión y enseñábamos liderazgo por televisión, en un canal
en el canal del viejo ese que dice, espectacular, espectacular. Bueno, ese era un canal de televisión que estaba ahí por allá por San Isidro. Era un canal que transmitía la fiesta de los italianos, y el programa nuestro. Y lo veía mucha gente. De hecho, un día hicimos una convocatoria para que vengan en vivo los televidentes y se nos llenó todo el boliche de gente, estaba todo lleno de gente por todos lados. Nos miraba mucha gente. Y entonces viene la profeta y se acerca a mí con una sonrisa y me dice, ¿vos estás esperando que yo te dé una palabra de parte de Dios? Le digo, y bueno, en una reunión donde hay una profeta, le digo, más o menos que... ¿Y qué te puedo decir a vos? Me dice. Como diciendo que le diga yo que era lo que ella me podía decir. No sé. No, seguí así, me dice. Vos seguí así. ¿En serio? Sí. Vos seguí así. Dice, vos, me dice, tu ministerio, me dice, es como la escalera del subte, dice. Vos parate que va. ¿En serio? Sí. ¿Y este quién es? El que estaba al lado mío. El otro me abraza y me dice, yo soy hijo espiritual. Ah, sí, le dice la profeta. Te voy a decir algo de parte de Dios a vos. A él ya le dije, ahora te digo a vos. Cuando te vaya bien, no abandones ni te olvides de este hombre. Me mira a mí y me dice, eso vos ya se lo dijiste. Sí, yo ya se lo dije, no como se lo dijiste vos, le digo, se lo dije en broma, le digo, alguna vez que yo lo ayudé con algo, le dije, bueno, cuando te vaya bien no te olvides de mí. Sí, vos se lo dijiste. Sí, lo dije, pero no así como se lo digo. No, pero ahora decíselo adelante mío. Y decíselo serio. Wow. Digo, cuando te vaya bien no te olvides de mí ni me abandones. Nada, se me dio un abrazo, un beso, qué sé yo. Me llenó la cara de baba. Hermano, no pasaron ni 3 meses, desapareció. Desapareció. Lo llamaba por teléfono y le digo, ¿qué pasa, hermano? No, estoy todo bien, está todo bien conmigo. ¿Qué onda? ¿Qué me estás persiguiendo? No, quiero saber cómo estás, le digo. ¿Cómo sigue todo? Yo fui tu pastor durante... No, está todo bien conmigo. Vino un cuñado de Italia, le puso plata, compraron una librería, lo puso al frente de la librería y desapareció. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu corazón? No estoy hablando de la relación conmigo, sino en tu relación con el Señor. El apóstol Juan, ahí en la carta que leyó Marianela hoy, la misma carta, dice, parafraseando, la relación con un Dios que no ves se demuestra por la relación con tu hermano que ves. Si no amás a tu hermano que ves, no me digas que amás a un Dios que no ves. Si no podés ser fiel a tu hermano que ves, no me digas que le vas a ser fiel a un Dios que no ves. Si no podés establecer una relación pura, una relación sincera, un vínculo santo con tu hermano que ves, ¿cómo vas a poder sostenerlo con un Dios al que no ves? Y la cena del Señor, los hermanos que me van a ayudar a repartir la cena, venid a mí. Espere que vamos a tomar la cena, amén. Mira, el deseo de mi corazón hoy, cuando oraba, yo tengo un amigo, un siervo de Dios que amo mucho, que es un amigo que está pasando por una prueba, por un momento difícil. Tiene Parkinson y eso le impide muchas cosas. Una persona que yo amo mucho y que realmente me duele su situación enormemente. Entonces mi deseo era que él hoy venga con sus hijos y hacerle participar a él, que él estuviera repartiendo la cena hoy. Lamentablemente no
no pudo venir. No pudo venir. Porque yo creo claramente en que puede haber amor real entre hermanos. No amor por conveniencia, no amor circunstancial. Amor incondicional. Donde vos no sos el mejor, sos el que sos. Y la otra persona tampoco es la que vos te imaginás. Es la persona que es. Y cuando aconsejo a los chicos que se ponen de novios, yo les digo, ¿qué le cambiarías? Si pudieras cambiarle algo, ¿qué le cambiarías? Y si me dice que le cambiaría algo, le digo, no te cases. No te cases porque no lo amás. Amás una idea que vos tenés. Amás una proyección de tu pensamiento acerca de lo que vos quisieras que él fuera. Pero cuando amás de verdad, lo querés como es. Entonces le pregunto, ¿qué le cambiarías? Nada. Entonces casate. Casate porque entonces va a ser un amor real, no basado en expectativas falsas. Cuando una persona viene a una congregación y se hace miembro de la iglesia, ¿qué cambiarías? Porque si querés cambiar algo algún día, te vas a frustrar porque tal vez eso no cambie. ¿Y qué vas a hacer si no cambiamos? Si no te gustó la música, no te gustó el lugar, no te gustó Rubén. Vamos, Rubén. Es el tipo con más aguante que he visto en mi vida. No vas a poder cambiar. La gente no es como vos querés. Él creó todo a su imagen y semejanza, no nosotros. Entonces el participar de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo, discerniendo el cuerpo de Cristo, entendiendo que estamos comiendo un pan porque somos uno. Todas las veces que comes este pan y bebés de la copa de la muerte, el Señor anuncia, pero somos uno, participamos de este pan porque realmente yo te siento que sos carne de mi carne, hueso de mi hueso. No me da lo mismo nada de lo que te pasa. Cuando un cuerpo tiene una muela, tiene una carie y todo el cuerpo se resiente, ¿me entiendes? A menos que sea un implante, digamos, ¿no? Que sea postizo. ¿Qué te hace saber que estás en el cuerpo? Que podemos sentir lo mismo, que podemos alegrarnos por las mismas cosas. Cuando un hermano triunfa. Esta semana me dieron una alegría unos hermanos que dicen, vamos a terminar de los estudios que habíamos dejado abandonados, lo vamos a terminar. Y yo me pongo feliz. Yo podría decir, esto le va a sacar tiempo para servir en la iglesia. Está loco, no me interesa. Me interesa que ellos puedan cumplir el gozo, para que tu gozo sea cumplido, dijo Jesús. Ese es el deseo que tenemos, que te vaya bien. No conozco un pastor real que no se alegre cuando a los hermanos le va bien, que no se alegre cuando un hermano se cambió el auto, que no se alegre cuando un hermano se mudó a una casa mejor, que no se alegre cuando hay un matrimonio, cuando nace un hijo, cuando hay un progreso, cuando hay una bendición. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo. Es vivo. Es por amor que nos movemos. Nada más que por amor. Todo lo demás es una añadidura. Por eso la noche que el Señor fue entregado, Él tomó pan y partiéndolo, estaba medio cortadito, dio gracias y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Entienden lo que está diciendo Jesús? Yo voy a ser partido por ustedes, para que ustedes sean uno.
yo voy a ser molido para que ustedes sean uno. Algo que naturalmente no hubieran podido lograr por lo distintos que somos, por las culturas, por la educación, por tantas cosas. Solamente en el Espíritu Santo que fue derramado porque Cristo ascendió al cielo podemos ser uno. Y debemos honrar el resultado de este sacrificio, no permitiéndonos pensamientos que nos traigan división, rencor, frustración, sentirnos víctimas. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque al haber sido salvado hubiera sido suficiente para nosotros que el derramamiento de su sangre nos trajo la salvación. Pero hubo algo más que vos querías, que aprendiéramos a ser uno. No solamente en nuestra relación contigo, que el precio fue pagado por Cristo derramando sangre en la cruz, sino que entre nosotros aprendamos a morir cada uno, a ser un pedacito de una cosa grande que es tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que camina en bendición en la tierra, sanando, liberando, llenando todo con el mensaje de la palabra, con Cristo a la cabeza, pero cada uno de nosotros miembros los unos de los otros, creciendo, ayudándonos, siendo solidarios unos con otros, conforme a lo que hemos recibido de parte tuya, Señor. No nos neguemos a los demás, sino seamos solidarios, amplios, generosos, como Cristo nos enseñó. Y participemos del servicio, de la predicación del Evangelio, para salvar a las familias, a los amigos, a los vecinos, a todas aquellas personas que son importantes para nosotros, para que puedan recibir este mensaje y verlos aquí un día, adorando, alabando tu nombre. Elevamos, Señor, nuestra oración hacia ti. Queremos verlos salvos, queremos verlos limpios, queremos verlos puros, queremos verlos santos, queremos verlos glorificando tu nombre. Y por eso nos ponemos de acuerdo y nos unimos para cumplir, para enfocarnos en una misma dirección, que es glorificar el nombre de Jesucristo aquí en la tierra, sabiendo que somos un cuerpo, carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y en esa convicción participamos del pan, en el nombre de Jesús. Y después de haber cenado tomó la copa. Digo, la copa del nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos, haced esto en memoria de mí. Pero participar de la copa, entendiendo solamente que es para el perdón de los pecados, no es suficiente. Participar de la copa es recordar el precio con el que fuimos comprados. Fuimos comprados a precio de sangre y ya no somos nuestros, somos del Señor. Y cuando yo participo de la copa debo entender que ya no tengo una vida separada de Él. No tengo un propósito separado de Él. No tengo un sueño separado de Él. No tengo un pensamiento separado de Él. Antes, mejor, llevo prisionero todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque Él me compró y me debo a Él. Y al participar de la copa, entonces ya no hay lugar para mi desobediencia, para mi rebelión, para mi individualismo o para un deseo de trascendencia, cuando Él ya trascendió por todos nosotros. En amor, nadie amó como Él. En belleza, nadie es como Él. En pureza, nadie como Él. Por eso participamos de la copa, declarándonos: suyos somos, tuyos somos, Señor.
Adoremos al Señor.